Alejandro, gracias por venir. Bien. Estábamos con el móvil hace un ratito en la puerta de la fábrica de Bristol, con 100 despedidos en 4 meses, con imposibilidad de los delegados gremiales de ingresar a la planta. Digo, ¿te esperabas un arranque de gobierno de Javier Milei así, de estas características, tan violento con, lo decía Néstor, ¿no? Con los pobres, pero también con los trabajadores registrados? A esa descripción que haces, le falta decir que hace 2 meses que estamos en paritarias sin ninguna oferta, o sea que se está atrasando el salario de los trabajadores, que fue gravísimo en todo el movimiento obrero, cómo se fue disminuyendo el poder de compra de los trabajadores en tan pocos meses, y que a la vez todos estos años, porque nosotros hemos tenido que luchar contra todos los gobiernos, contra Macri, después el gobierno de Fernández, tuvimos una gran huelga en 2022, y ahora tenemos esta dificultad, pero es mucho mayor. Esta es mayor que esto es peor que Macri y que Alberto. Nunca nos pasó que los delegados se queden en la puerta de una planta. Nunca nos pasó. Y lo otro que está sucediendo es que en vez de intervenir para equilibrar un poco la situación paritaria, aparece un tuit cínico donde nos dice que va a bajar el impuesto al ingreso de cubiertas extranjeras. Es el único Estado que protege a otro país en vez del nuestro. Y lo que está generando con esto, porque uno diría, bueno, a las patronales las golpea. No, lo golpean a los trabajadores, porque Bristol, por ejemplo, que la nombrabas, es la mayor importadora de neumáticos. O sea, reemplaza lo que produce en el país por cubiertas que trae de otro lado. Y ustedes sin laburo, y la gente sin laburo. Ataca, esto lo usan las patronales para empujar a que la paritaria se detenga, para tratar de molestar a los trabajadores con las condiciones laborales y, por supuesto, para atentar contra los puestos de trabajo en toda la industria. En Pirelli también tenemos despidos y esto no venía... En Pirelli también, y aparte una actitud, porque aprovechan para cosas que antes no sucedían. Agarran a un trabajador y le dicen, renuncia, te doy algo de dinero, o si no te echo. Este tipo de actitud, que lo denominamos mafioso, aparece en este tipo de situación porque el contexto lo permite. Los trabajadores tienen que perder el miedo y tenemos que salir a la calle a pelear. Bueno, hay un paro general, hay que ir al paro general. Mira, eso que menciona Alejandro se da tanto en el ámbito privado como en el público. Esa idea de retiro voluntario para lavarse las manos, es decir, yo no te despido, te ofrezco unos mangos más de lo que te corresponde, pero ¿a qué costo? Sabiendo que te alcanza para 2, 3 meses y después chao, porque el mercado laboral tan mencionado se achica cada vez más. Ya no es pelear por el salario, es ahora también por el puesto de laburo. Mirá como... Disculpa, pero ¿sabes lo más grave? Es que te dicen que si no agarrás ese acuerdo, te echan igual. O sea, que te obligan, ¿no? Es una estafa al trabajador y a la familia. Te estoy haciendo un favor. Ahora... Es incoherente de esto. Ahora están poniéndole a las importaciones de neumáticos, le quitan el valor y mantienen el impuesto país, que solo sobre la materia prima es más que todos los salarios. O sea, esto no tiene sentido. Están destrozando la forma de funcionar de un país. Igual la libertad no está en la vereda, ¿eh? La libertad no está en la vereda. Claro. O sea, si hay una presión enorme sobre los trabajadores, se tiene que poder manifestar. Y si se frena la manifestación, es un estado represivo, no es libertad. Claro. Es empobrecer a la clase trabajadora, tener salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Pensás que ese es el objetivo de que persigue Javier Milei? Mira, hay una parte muy macabra porque pretende que todos los derechos de los trabajadores sean el problema del país. Y ataca los derechos de los trabajadores tratando de que los propios trabajadores entiendan que eso es su culpa. O sea, quiere echar la culpa sobre la clase obrera. Eso es algo muy macabro y se tiene que romper. Pero entra, ¿vos sentís que entra en alguna gente, en alguna parte de la sociedad? ¿Eso entró? Mira, las cosas se van rompiendo con la realidad. Los trabajadores entienden claramente que ante un despido, lo mejor que hay es estar organizado. Porque si no, uno se siente solo. El tener toda una organización que esté alrededor de uno para contener y poder responder y que la empresa reciba el vuelto de lo que ha cometido, ¿eso qué es? Eso es la organización obrera, esos son los sindicatos, eso es la forma de actuar de colectiva de los trabajadores, colectiva del pueblo trabajador. A lo que le teme este gobierno es a la respuesta colectiva de los trabajadores. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Bueno, precisamente cuando todo el pueblo trabajador empieza a responder en conjunto. No tenemos que seguir con ese discurso de que aquel está un poco mejor, aquel un poco peor. Estamos todos mal, porque aún los que cobramos un salario que logramos sostenerlo, lo fuimos peleando, ya no nos alcanza porque tenemos a nuestra compañera, a nuestros hijos que no consiguen laburo, a nuestros padres que tenemos que ayudarlos, alrededor a nuestros vecinos. No alcanza y el trabajador no es individual, el trabajador vive en una sociedad, esa sociedad está golpeada.
Por eso lo que entendemos que hay un paro general, tenemos que responder todos al paro general. El martes para el gremio neumático. Tenemos que empezar a parar todos los sindicatos porque a pesar de que la producción sea más baja, el paro no responde a un simple hecho de producción. Los paros son una expresión de los trabajadores en contra de la situación. ¿Qué sentís cuando el presidente dice que ya hay varios salarios que le están ganando la inflación? Es una burla. ¿Cuál salario le está ganando la inflación? Lo único que le puede estar ganando la inflación es su salario, porque lo que está pasando en el pueblo trabajador, y lo vemos, los privados no somos, los estatales los echan, los docentes se están peleando. ¿Dónde está el que gana más? Y otra cosa más, el trabajador es el que le da la changa al que no tiene trabajo. Claro. El trabajador que está en una fábrica es el que lo llaman para que pinte la casa, para que corte el pasto. Se están quedando sin changa y por lo tanto hay una capa que está entrando en la pobreza absoluta. Y los nuestros, los trabajadores que están aglomerados, por lo menos en el neumático, lo están sintiendo porque generalmente salimos de ahí. Somos trabajadores que hemos hecho changa, fuimos remiseros, trabajamos en algún lado. Agarramos un trabajo en una parte privada, pero queremos proteger nuestros derechos, porque nadie quiere estar dentro de una fábrica para que lo basureen, para que le paguen poco. El sueño de una familia es estar bien, irse de vacaciones, vivir tranquilo, consumir bien. Si se está rompiendo eso, se está rompiendo el sueño de la familia trabajadora argentina. Y si se está rompiendo el sueño de la familia trabajadora argentina, hay que reaccionar, porque nuestra vida la ponemos para eso. No podemos trabajar, termino con esto, pero no podemos trabajar todos los días, mañana, tarde y noche, para llegar y no cubrir las necesidades de nuestras familias y ver cómo despiden a nuestro vecino, la pasa mal nuestros abuelos y no tenemos futuro para los hijos. Ahora, yo lo que quiero decir, hay cosas que son matemáticas muy claras. Sí. Si vos en la formación de neumático que está caro, ¿cuánto está caro? O sea, la calle está cara. Sí. Le echás la culpa a los sueldos de los trabajadores, porque te dicen que si vos querés aumento, aumentás con tu sueldo el costo de la fabricación del neumático. Pero en realidad el costo de la fabricación de neumáticos no llega a 4 puntos porcentuales del valor del neumático. Entonces cuando vos agarrás... ¿El resto qué es? ¿Cómo? ¿El resto qué es? Mira, hay un 40%, por ejemplo, perdón, un 40% que son simplemente la materia prima con lo cual se produce. Derivado del petróleo, ¿verdad? Sí, generalmente es más el caucho, petróleo, alambre. Si uno le coloca ese 40% del valor del neumático, un 17,5% de impuesto país, pero a la vez, o sea que el que va a fabricar toma ese porcentaje que es más alto que el salario. O sea que solo el impuesto que le colocan para ingresar los insumos es más alto que el salario de todos los trabajadores. Claramente no son los salarios los que causan el problema, pero a la vez le generan un problema para que la patronal lo que diga, mirá, es más fácil agarrar una importación, porque la importación la meto con impuestos muy similares y no tengo que hacer nada del país. Entonces, en definitiva, si el salario, ¿alguien puede pensar que el salario del trabajador del neumático en Argentina es más alto en el mundo? ¿Es el salario más alto del mundo? ¿En pesos? No. Seguro que no. Entonces, si no puede competir con afuera, son otras reglas. Yo creo que lo que faltó a cada gobierno anterior es jugarse a fondo porque los trabajadores estemos mejor. Porque el trabajador, cuando tiene que invertir, su dinero lo vuelve a poner inmediatamente dentro del campo productivo. Sí, en 5 manzanas, Alejandro. En el almacén de la esquina, en el que hace changas a la vuelta y es en el ferretero. Digamos, la distribuye ahí cerquita, Seguro que no se la lleva por millones de dólares afuera del país. Bueno, seguro que no. Por eso no son héroes. Viste que los que se llevan la guita afuera son héroes. Claro. Para los Javier que fugan, bueno, para finalizar el concepto, yo lo que digo es sencillo. Sí. Tenés que armar una ecuación donde los trabajadores estén mejor para que esté mejor el país. Porque de fondo queremos que esté mejor el pueblo trabajador, ¿o no? Si queremos que esté mejor el pueblo trabajador, generar una ecuación económica que lo haga estar mejor. En otras palabras, generar intereses para los trabajadores. Néstor, yo quiero aportar un par de datos. Claro. Sí. Primero, nosotros cuando iniciamos la paritaria tuvimos una asamblea de 1000 trabajadores, la propagandizamos, la firmamos. Todos los trabajadores votaron repudio a la política de Milei. Y cuando estamos ahora, que muestran en el móvil que están en la calle los compañeros frente a Bristol, empiezan a pasar los trabajadores en auto y tocan bocina en apoyo. Eso no pasaba antes. Hay un movimiento muy grande de cambio de política del pensamiento de los trabajadores en contra de este gobierno. También, con todo respeto a las encuestas, por supuesto, pero hemos tenido grandes fallos con las encuestas. Yo creo que en este momento lo que se siente, porque si no, no podemos hacer nosotros declaraciones de este tipo y hablar con todos los trabajadores de las plantas sin tener alguna queja. Yo lo digo con tanta claridad, en el gremio de neumático hay un repudio enorme a lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, y se siente claramente dentro de las plantas. Pero Alejandro, te pregunto, más allá de eso que está claro y clarísimo, y está bien que lo digas, digo, como Milei ganó con un balotaje con el 56% de los votos. En todas las empresas, en todos los sectores, en todos los lugares, hay un porcentaje mayor o menor de trabajadores que votaron a Javier Milei. Esos trabajadores
siguen bancando que están en relación de dependencia, que ven que la paritaria ya no sube tanto como antes, que ven que capaz, che, mi laburo está en riesgo. ¿Siguen bancando o no? Yo creo que la diferencia de Milei con otras fuerzas políticas es que no tuvieron la experiencia anterior. O sea, no tiene el respaldo de gente que lo sigue hace años apoyando una política. Y así como votaron a favor de Milei, tienen más fuerza de cambio más rápida. Porque no es un apoyo de que mi viejo me dijo apoyá a Milei, digamos. No es ese tipo de política. Pero Alejandro, me decías, el martes hay paro del sindicato del neumático y también paran el 9, por supuesto. Sí, por supuesto. Paramos el día martes todas las fábricas en reclamo de que las paritarias tengan un curso que beneficie a los trabajadores, que proteja el poder adquisitivo. Paramos en el paro general, pero también reclamamos que el paro general tiene que ser activo. La gente se tiene que expresar. Tenemos que ir a un paro general donde la gente pueda movilizarse. Y además de ello, por supuesto igual, todos al paro del 9, pero cuando se trate esto en el Senado, es una obligación de todo el pueblo trabajador el salir a la calle a frenar esta ley. Tenemos que frenarla porque lo que pasó en los 90 todavía lo estamos tratando de cambiar hoy. Entonces no es tiempo para arrepentirse y hacerlo después. Como dirigentes gremiales que nos toca ese orgullo que los trabajadores nos pusieron a poder hablar por ellos, bueno, desde el neumático lo que decimos, tenemos que ir todos cuando se trate esta ley, después la vamos a lamentar nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que a frenarla ahora. Alejandro, Néstor, gracias por venir y compartir esta. Gracias a vos.